Toda la familia fue invitada a la boda de mi hermana, excepto yo. Mi mamá dijo que incomodaría a todos. Asentí y respondí, entiendo. 2 meses después, el vídeo de mi propia boda secreta se hizo viral en internet. Haces que todo sea incómodo para todos. La voz de mi madre cortó el aire de la cocina como una cuchilla, sus palabras pronunciadas con esa frialdad ensayada que había perfeccionado a lo largo de los años. Me quedé allí, sosteniendo mi taza de café, observando cómo el vapor se elevaba del líquido oscuro mientras ella continuaba arreglando flores para lo que parecía ser la 100ª discusión sobre centros de mesa de este mes. Lo entiendo perfectamente, respondí, dejando la taza con una calma deliberada. Mi nombre es Sofía y tengo 27 años. Trabajo como fotógrafa freelance en Portland, Oregón, especializándome en bodas de destino y sesiones editoriales. Mi trabajo me ha llevado a lugares increíbles de todo el mundo, capturando momentos de pura alegría y amor para parejas que confían en mí sus recuerdos más preciados. Lo que hace esta conversación particularmente amarga es que he fotografiado más de 200 bodas, pero no asistiré a la de mi propia hermana. Bien, dijo mi madre, sin molestarse en levantar la vista de sus flores. El día de Elena tiene que ser perfecto, y ya sabes cómo te pones a veces. ¿Cómo me pongo a veces? Esa frase me había seguido durante la infancia, la adolescencia y aparentemente hasta mi vida adulta. Era un código para ser demasiado alta, demasiado obstinada, demasiado exitosa o demasiado cualquier cosa que pudiera eclipsar a mi hermana menor, Elena. A sus 24 años, Elena siempre había sido la niña dorada de la familia. Era menuda donde yo era alta, de voz suave donde yo era directa, y lo más importante, había elegido el tipo de vida correcto según mis padres. Elena se iba a casar con Rodrigo, un agente inmobiliario que había conocido a través de amigos. Su boda estaba planeada en un resort frente al mar en Miami, con 200 invitados, un cuarteto de cuerdas y suficientes rosas blancas para llenar un invernadero. Cada detalle había sido discutido hasta el cansancio en las cenas de los domingos, desde el tono marfil de su vestido hasta el perfil de sabor de la cena de 7 platos. La lista de invitados ya está muy ajustada, continuó mi madre, finalmente mirándome con esos ojos azul pálido que nunca parecían verme correctamente. Elena realmente quería incluir a algunos de los amigos de la Universidad de Rodrigo, y ya sabes cómo son estos lugares con los números. Asentí de nuevo, aunque ambas sabíamos que no se trataba de la capacidad del lugar. Se trataba del mismo patrón que había definido mi relación con mi familia desde que tengo memoria. Cuando Elena se graduó del instituto, me pidieron que no mencionara mi beca de fotografía porque podría hacerla sentir mal por sus notas. Cuando se comprometió, me dijeron que mantuviera en secreto mi propia relación con Lucas porque ella necesitaba tiempo para ser el centro de atención. Lucas. Solo pensar en él hacía que mi pecho se calentara de una manera que no tenía nada que ver con el café. Llevábamos 3 años juntos, nos conocimos cuando fotografié la boda de su hermana en Barcelona. Él era director de fotografía y documentalista, dividiendo su tiempo entre Los Ángeles y dondequiera que sus proyectos lo llevaran por el mundo. Mi familia lo había conocido exactamente 2 veces, y en ambas ocasiones lo trataron con el tipo de desinterés educado que reservaban para mis logros profesionales. ¿Cuándo es la boda de Elena de nuevo?, pregunté, aunque sabía la respuesta perfectamente. El 15 de octubre. La ceremonia empieza a las 4, y haremos las fotos en la playa al atardecer. La voz de mi madre se suavizaba cuando hablaba de los planes de Elena, de una manera que nunca lo hacía al hablar de mi trabajo. Va a estar absolutamente deslumbrante. La abuela de Rodrigo le va a prestar las perlas de la familia. 15 de octubre. Archivé esa fecha cuidadosamente, aunque por razones que mi madre no podía imaginar. Suena hermoso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, quería que Elena fuera feliz. El problema no era mi hermana en sí, sino la forma en que mi familia había creado esta dinámica en la que solo una de nosotras podía brillar a la vez, y nunca era mi turno. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. La reunión de café fue genial. Milán confirmado para octubre. ¿Todo bien por tu parte? Sonreí, respondiendo rápidamente, momento perfecto. Acabo de tener una conversación interesante con mi madre. La boda será fotografiada por alguien del resort, dijo mi madre, devolviéndome a la conversación. Hacen un trabajo precioso, muy tradicional y elegante. Tradicional y elegante, a diferencia de mi estilo,
que había sido descrito en revistas como audaz, cinematográfico y emocionalmente crudo. Me especializaba en capturar los momentos entre momentos, las lágrimas de alegría cuando se suponía que nadie estaba mirando, la risa espontánea durante las poses formales. Mi portafolio había aparecido en varias publicaciones internacionales y había estado completamente reservada durante los últimos 2 años. Estoy segura de que harán un trabajo encantador, dije. Mi madre finalmente me miró directamente, estudiando mi rostro como si buscara signos del drama que esperaba. ¿Te lo estás tomando muy bien? Me preocupaba que pudieras montar una escena. Montar una escena. Ahí estaba de nuevo. Esa suposición de que mi respuesta natural a la decepción sería algún tipo de arrebato teatral. Aprendí hace años que reaccionar emocionalmente a las decisiones de mi familia solo reforzaba su creencia de que era demasiado dramática, demasiado sensible, demasiado. ¿Por qué montaría una escena? Elena merece tener exactamente la boda que quiere con exactamente las personas que quiere allí. Algo parpadeó en el rostro de mi madre, casi como sorpresa. Se había preparado para lágrimas, discusiones o súplicas. Mi tranquila aceptación parecía desconcertarla más de lo que lo habría hecho la ira. Bueno, bien. Me alegro de que lo entiendas. Cogí mi taza de café y me dirigí a la puerta. Debería irme. Tengo una llamada con un cliente en 1 hora. ¿Otra boda?, preguntó, y pude oír el leve desdén en su tono. De hecho, sí. Una muy especial. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento en una videollamada con Lucas, viendo el atardecer pintar el horizonte de Portland en tonos dorados y rosados. Él estaba en su habitación de hotel en Milán, las luces de la ciudad parpadeando detrás de él mientras explicaba la logística de su último proyecto documental. Entonces, ¿definitivamente tenemos permiso para filmar en la villa?, pregunté. Absolutamente. Giuseppe está encantado de recibirnos. Dice que octubre es el momento perfecto para la luz que quieres. Lucas se reclinó en su silla, con esa sonrisa familiar jugando en las comisuras de sus labios. ¿Estás segura de esto, amor? Es un gran paso. Pensé en las palabras de mi madre, en las décadas de hacerme sentir que era demasiado inconveniente, demasiado incómoda para la narrativa familiar. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Las semanas que siguieron a esa conversación con mi madre pasaron en un torbellino de planificación cuidadosa y preparación silenciosa. Seguí mi rutina habitual, fotografiando una sesión de compromiso en Mount Hood, editando fotos para clientes y cenando con mis padres todos los domingos como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado de maneras que ellos no podían imaginar. ¿Has pensado en lo que harás durante la boda de Elena?, preguntó mi padre durante la cena un domingo por la noche. Estaba cortando su filete con la misma precisión metódica que aplicaba a todo en su vida como contador. Quizás tomarte unas pequeñas vacaciones. ¿Trabajas mucho? Mi padre, Daniel, siempre había sido el más amable de mis 2 padres, aunque amable era relativo en lo que respecta a la dinámica familiar. No me excluía activamente como lo hacía mi madre, pero tampoco desafiaba nunca sus decisiones. Era un hombre que valoraba la paz por encima de la justicia, lo que significaba que había aprendido desde pequeña a no esperar que se pusiera de mi lado cuando surgían conflictos. De hecho, estoy planeando una pequeña escapada, dije, enrollando pasta en mi tenedor. Lucas y yo estamos pensando en Europa. Qué bien, querida, dijo mi madre sin levantar la vista de su plato. Solo no publiques demasiado en las redes sociales durante el fin de semana de la boda de Elena. No queremos que parezca que intentas eclipsar su gran día. Elena, que había estado inusualmente callada durante la cena, finalmente habló. Mamá, Sofía puede publicar lo que quiera en sus propias redes sociales. Miré a mi hermana con sorpresa. Elena rara vez se oponía a las declaraciones de nuestra madre, especialmente cuando implicaban mantener su posición como la favorita de la familia. Gracias, dije en voz baja. Elena me miró a los ojos a través de la mesa, y por un momento, vi algo que parecía casi culpa. Habíamos sido cercanas de niñas, antes de que el favoritismo se hiciera tan pronunciado, antes de que cada logro mío se convirtiera en una amenaza para su especialidad. A veces me preguntaba si ella también extrañaba esa cercanía. Solo creo que todos deberían poder disfrutar de su propia vida, dijo Elena, y luego volvió rápidamente a su cena. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada.
pero no respondió directamente. En cambio, se lanzó a una descripción detallada de los arreglos florales para la boda, completa con nombres en latín de varias flores exóticas. Escuché a medias, mi mente divagando hacia los planes muy diferentes que Lucas y yo habíamos estado haciendo. Durante las últimas 3 semanas, habíamos tenido numerosas videollamadas con Giuseppe, el dueño de una impresionante villa en las colinas a las afueras de Palermo, Sicilia. La propiedad había estado en su familia por generaciones, con jardines en terrazas que daban al mar Mediterráneo y una arquitectura que contaba historias de siglos pasados. El propio Giuseppe era un director de cine retirado que ahora alquilaba su casa para eventos especiales, y había quedado inmediatamente encantado con nuestro proyecto. La luz en octubre es mágica, nos había dicho durante nuestra primera conversación, su inglés con un fuerte acento pero claro. La hora dorada dura para siempre y el jardín todavía tendrá rosas tardías en flor. Crearéis algo hermoso aquí. Hermoso era quedarse corto. La villa era un paisaje de ensueño de antiguos muros de piedra cubiertos de jazmín trepador, terrazas bordeadas de olivos y vistas que se extendían infinitamente sobre aguas turquesas. Era el tipo de lugar que existe en los cuentos de hadas y en las revistas de viajes de alta gama, completamente diferente a cualquier cosa que mi familia pudiera imaginar. Sofía, ¿estás escuchando? La voz aguda de mi madre interrumpió mi ensoñación. Perdón, ¿qué? Te preguntaba si necesitabas que te recomendáramos un hotel en Miami para tu escapada. Ya que vas a viajar ese fin de semana de todos modos, bien podrías ir a un lugar agradable. La ironía era casi demasiado perfecta para soportarla. Es amable de tu parte, pero no vamos a Miami. Ah, ¿a dónde pensáis ir? A Italia. A Sicilia, específicamente. Mantuve mi voz casual, aunque mi corazón se aceleraba. Lucas tiene trabajo allí y siempre he querido ver Palermo. Mi padre se animó con interés. ¿Sicilia? Eso suena fascinante. Leí un artículo sobre la escena gastronómica de allí en National Geographic. Las oportunidades fotográficas deberían ser increíbles, dije. Arquitectura antigua, luz mediterránea, paisajes espectaculares. Es exactamente el tipo de escenario que crea imágenes memorables. Elena me observaba con curiosidad ahora, como si sintiera que había más en mis planes que unas simples vacaciones. Siempre había sido perceptiva, incluso cuando éramos niñas. Era una de las cosas que extrañaba de nuestra relación. ¿Cuánto tiempo estaréis allí?, preguntó. Solo unos días. Volamos el 13 de octubre y volvemos el 18. El 13 de octubre, 2 días antes de la boda de Elena. El momento no era una coincidencia, aunque mi familia no necesitaba saberlo. Después de la cena, Elena me acompañó a mi coche, algo que ya rara vez hacía. El aire de la noche era fresco con el primer indicio de otoño, y las farolas proyectaban largas sombras sobre el camino de entrada suburbano donde había aprendido a conducir, donde habíamos jugado innumerables partidos de baloncesto de niñas. Sofía dijo mientras abría la puerta de mi coche, ¿estás bien con lo de la boda? Quiero decir, ¿lo de no estar invitada? Me volví para mirarla, estudiando la expresión de su rostro. Elena había heredado los rasgos delicados de mi madre y los ojos amables de mi padre, pero en ese momento parecía preocupada. Estoy bien, dije sinceramente. Quiero que tengas el día perfecto que siempre has soñado. ¿Pero no crees que es injusto? Que mamá no te invite. La pregunta me sorprendió. Elena nunca había reconocido la dinámica familiar tan directamente antes. Es su decisión, dije con cuidado. ¿Y la tuya? Si realmente quisieras que estuviera allí, estaría allí. Elena bajó la vista, arrastrando el zapato contra el pavimento en un gesto que me recordó a cuando éramos niñas. Es complicado. Lo sé. Mamá piensa que te eclipsaría. Dice que no puedes evitar ser el centro de atención incluso cuando no lo intentas. Las palabras dolieron, aunque había oído variaciones de ellas toda mi vida. ¿Y qué piensas tú? Elena guardó silencio por un largo momento, el peso de la honestidad flotando entre nosotras. Creo que eres increíblemente talentosa y exitosa, y a veces eso me hace sentir pequeña. Pero ese es mi problema, no el tuyo. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, quizás nunca. Extendí la mano y apreté la suya. Vas a ser una novia preciosa, Elena, y Rodrigo tiene suerte de tenerte.
Ella apretó la mía a cambio, luego la soltó. Que lo pases de maravilla en Italia. Mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Portland, pensé en ese momento de conexión con mi hermana y sentí una punzada de algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero luego recordé la crueldad casual de mi madre, las décadas de hacerme sentir que era demasiado para mi propia familia, y mi determinación se solidificó una vez más. El 13 de octubre no podía llegar lo suficientemente rápido. La mañana del 10 de octubre, estaba en mi estudio editando fotos de una sesión reciente cuando sonó mi teléfono. El nombre de Elena apareció en la pantalla, lo cual era inusual ya que rara vez me llamaba directamente. Hola, contesté, dejando mi taza de café. Sofía, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Su voz sonaba tensa, casi en pánico. Podía oír el tráfico de fondo, como si llamara desde su coche. ¿Qué pasa? ¿Te vas a casar en Italia? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Me recosté en mi silla, con la mente acelerada. No había forma de que ella lo supiera. Habíamos sido increíblemente cuidadosos con nuestra planificación, manteniendo todo en privado entre Lucas, Giuseppe y el pequeño equipo de proveedores que habíamos contratado en Sicilia. ¿Qué te hace preguntar eso? Sofía, por favor, solo respóndeme. Podía oír la desesperación en su voz, y a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Pero también sabía que cualquier cosa que le dijera a Elena probablemente llegaría a oídos de mis padres, y nuestro plan dependía del secreto hasta el momento adecuado. ¿Por qué pensarías eso? Porque la prima de Mónica trabaja en el consulado italiano y vio tu nombre en una solicitud de licencia de matrimonio para Palermo. Se lo mencionó a Mónica, quien se lo mencionó a la amiga de mamá, Carolina, quien se lo dijo a mamá. Ahora mamá está completamente fuera de sí. Mi corazón se detuvo. Mónica era la dama de honor de Elena, y aparentemente nuestro intento de privacidad no había sido tan infalible como pensábamos. Debería haber anticipado que casarse en el extranjero implicaría papeleo que podría ser rastreado. Pero había estado tan concentrada en los aspectos emocionales de nuestro plan que no había considerado cada detalle práctico. Elena, yo. ¿En serio te vas a casar el mismo fin de semana que mi boda? Su voz se elevó a un tono que no había oído desde que éramos adolescentes peleando por la ropa. ¿Pensabas decírnoslo en algún momento? Cerré los ojos, sintiendo el peso del momento. Habíamos esperado mantener todo en secreto hasta después del hecho, para compartir la noticia y las hermosas fotos como un hecho consumado, en lugar de darle a mi familia la oportunidad de interferir o hacer demandas. Pero ahora que Elena lo sabía, o lo sospechaba, tenía que tomar una decisión sobre cuánto revelar. Sí, dije en voz baja. Nos vamos a casar en Sicilia el 15 de octubre. El silencio al otro lado del teléfono se prolongó tanto que pensé que podría haber colgado. ¿El mismo día que mi boda? Sí. ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. Respiré hondo, sabiendo que lo que dijera a continuación repararía algo entre nosotras o lo destruiría por completo. Porque por primera vez en mi vida, quería hacer algo que fuera enteramente sobre mí y Lucas, sin tener que preocuparme por si molestaría la dinámica familiar o haría sentir incómodo a alguien más. Pero sabías que era el día de mi boda. Elena, dejaste muy claro que mi presencia sería incómoda para todos. Así que decidí crear mi propio día en lugar de sentarme en casa sintiéndome mal por mí misma. Podía oírla respirar pesadamente y luego lo que sonó como un sollozo. Mamá me va a matar. Piensa que yo lo sabía y no se lo dije. Ha estado llamando y enviando mensajes sin parar durante la última hora, exigiendo saber si nos estás tomando el pelo a todos. La frase tomando el pelo era tan típicamente de mi madre que casi me reí. Incluso cuando estaba haciendo el mayor compromiso de mi vida, tenía que ser enmarcado como algún tipo de manipulación diseñada para herirlos. Puedes decirle a mamá que esto no tiene nada que ver con ella ni con tu boda. Lucas y yo hemos estado planeando esto durante meses. Elegimos Sicilia porque es significativo para nosotros, no porque quisiera eclipsar a nadie. Pero el mismo día, Sofía. De todos los días del año, elegiste el mismo día exacto. Tenía razón. Y yo sabía que esta confrontación llegaría eventualmente. La verdad era que elegir el 15 de octubre había sido en parte práctico y en parte mezquino. La villa de Giuseppe tenía disponibilidad limitada,
Y las fechas de octubre que funcionaban tanto para nuestros horarios como para el suyo eran el 13, 15 y 17. El 15 ofrecía las mejores condiciones de luz y clima, pero también lo había elegido porque estaba cansada de que mi vida se programara en torno a los hitos de Elena, cansada de esperar a que la costa familiar estuviera despejada antes de poder tener mis propios momentos. La villa solo estaba disponible en ciertas fechas, y el 15 de octubre era la mejor opción para lo que queríamos, dije, lo cual era técnicamente cierto. Esto es una locura. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a la familia? ¿Qué le estoy haciendo a la familia, Elena? ¿Tener una ceremonia de boda privada con el hombre que amo? Sabes que no me refiero a eso. Pero era exactamente a lo que me refería. Y el hecho de que ella no pudiera ver la diferencia era parte del problema. En la visión del mundo de mi familia, mis elecciones existían solo en relación con su impacto en Elena y mis padres. La idea de que pudiera tomar una decisión basada puramente en lo que Lucas y yo queríamos era, aparentemente, incomprensible. Mira, dije, tratando de mantener la voz suave, no estoy tratando de herir a nadie. Vamos a tener una pequeña ceremonia privada solo con nosotros y algunos amigos cercanos que pueden hacer el viaje. No planeábamos anunciarlo hasta después, precisamente porque no quería que interfiriera con tu día. ¿Algunos amigos cercanos? ¿Quiénes? Algunos amigos fotógrafos de Los Ángeles. La hermana de Lucas y su esposo. Quizás 2 o 3 personas más. Nada que le quite protagonismo a tu celebración. Elena guardó silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, más incierta. ¿Vas a invitar a alguien de la familia? La pregunta que había estado temiendo. La respuesta honesta era no. No planeábamos invitar a nadie de mi familia. En parte por razones logísticas, pero sobre todo porque sabía que encontrarían formas de hacerlo todo sobre la boda de Elena en lugar de sobre Lucas y yo. Pero decir eso en voz alta confirmaría los peores temores de Elena sobre mis intenciones. Lo estamos manteniendo muy íntimo, dije con cuidado. Solo familia inmediata. No era técnicamente una mentira, ya que la hermana de Lucas contaba como familia inmediata para él, pero pude decir que Elena escuchó lo que no estaba diciendo. ¿Entonces no invitas a mamá y papá? ¿O a mí? El dolor en su voz era inconfundible, y sentí una punzada de culpa. A pesar de todo, a pesar de los años de ser marginada y excluida, en realidad no quería herir a mi hermana. Quería tener mi hermoso día sin interferencias, pero no quería que Elena se sintiera rechazada como yo me había sentido. No se trata de no quereros allí, dije lentamente. Se trata de necesitar algo que sea solo nuestro, sin todo el drama y las expectativas familiares. Pero somos tu familia, Sofía. Sean cuales sean nuestros problemas, seguimos siendo tu familia. ¿Lo somos? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Porque durante el último mes ha quedado muy claro que mi presencia en tu boda sería, en el mejor de los casos, una molestia. Elena guardó silencio de nuevo, y prácticamente pude oírla procesar las implicaciones de lo que había dicho. Esto lo va a destruir todo, dijo finalmente. O quizás sea el empujón que todos necesitamos para ser finalmente honestos sobre cómo nos tratamos unos a otros. Pero incluso mientras lo decía, sabía que Elena probablemente tenía razón. Mi boda en Sicilia iba a detonar cualquier frágil paz que existiera en nuestra dinámica familiar. La pregunta era si quedaría algo que valiera la pena salvar después. A las pocas horas de mi conversación con Elena, mi teléfono no paraba de sonar. Primero mi madre, su voz alcanzando niveles de decibelios que no había oído desde que tenía 16 años y llegué a casa después de la hora. Luego mi padre, la decepción irradiando a través de sus palabras cuidadosas y medidas. Luego Elena de nuevo, ahora llorando y preguntando si había alguna forma de cambiar nuestra fecha. Finalmente, la hermana de mi madre, Patricia, que rara vez me llamaba, pero aparentemente sentía que esta crisis familiar requería su intervención. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz. Los mensajes que dejaron pintaban una imagen clara del caos que el anuncio de mi boda había desatado. Mi madre alternaba entre la furia y el dolor, exigiendo saber cómo podía ser tan egoísta, cómo podía sabotear deliberadamente el día especial de Elena. Mi padre se centró en las implicaciones prácticas, preguntándose por los invitados que podrían confundirse, los miembros de la familia que podrían sentirse obligados a elegir entre celebraciones.
Los mensajes de Elena eran los más difíciles de escuchar, su voz quebrándose mientras preguntaba si la odiaba lo suficiente como para arruinar el día que había estado planeando durante 2 años. Pero fue el mensaje de Patricia el que reveló la verdadera profundidad del colapso familiar. Sofía, cariño, tienes que devolverme la llamada. Tu madre está teniendo lo que solo puedo describir como un colapso total. Está convencida de que planeaste todo esto como venganza por no haber sido invitada a la boda de Elena, y está hablando de cancelar la ceremonia de Miami por completo. Elena está histérica. Las citas para los vestidos de las damas de honor se están cancelando. Se está preguntando a los proveedores si pueden cambiar las fechas. Tienes que arreglar esto, cariño. Sea cual sea el punto que intentas demostrar, ya lo has demostrado. Ahora, por favor, por el amor de Dios, arregla esto. Guardé ese mensaje y se lo puse a Lucas cuando tuvimos nuestra videollamada nocturna. Él escuchó con la misma expresión que ponía al ver un reality show particularmente absurdo, una mezcla de incredulidad y fascinación. Tu familia está colapsando genuinamente porque nos vamos a casar en otro continente el mismo día que tu hermana, preguntó. Aparentemente. Lucas guardó silencio por un momento, su rostro pensativo a la luz azul de su portátil. Detrás de él, podía ver las luces de Milán parpadeando a través de la ventana de su hotel. Había estado allí la semana pasada, finalizando detalles para su documental y coordinando con Giuseppe la logística de nuestra boda. ¿Quieres cambiar la fecha?, preguntó finalmente. Quiero decir, si eso traería la paz con tu familia. Giuseppe tiene el 17 disponible también. Lo amé por preguntar, aunque ambos sabíamos cuál sería mi respuesta. El 17 significaría comprometer la luz y las condiciones climáticas que queríamos, pero más que eso, significaría ceder en la primera decisión que había tomado en mi vida que priorizaba mi felicidad sobre la comodidad de mi familia. No dije con firmeza. No vamos a cambiar nada. Bien, sonrió Lucas. Porque ya he pedido tu vestido de novia y Giuseppe ha estado planeando la configuración más increíble en el jardín. Además, mi hermana vuela desde Barcelona con sus hijos y ya están emocionados por su primer viaje a Sicilia. Mi vestido de novia. Con todo el caos de mi familia, casi había olvidado esa sorpresa en particular. La mayoría de las novias pasan meses agonizando por su vestido, probándose docenas de opciones e involucrando a sus madres y hermanas en la decisión. Yo había pedido el mío en línea a un diseñador en Roma después de una sola consulta por vídeo, basándome enteramente en fotografías y mis propias medidas. Era un riesgo, pero de alguna manera se sentía apropiado. Toda esta boda se trataba de confiar en mis propios instintos en lugar de deferir a la opinión familiar. ¿Cómo fue la última exploración de la ubicación?, pregunté, cambiando de tema lejos del drama de mi familia. El rostro de Lucas se iluminó como siempre lo hacía cuando hablaba de su trabajo. Sofía, espera a ver lo que Giuseppe ha planeado. ¿Recuerdas esa terraza que nos gustó de las fotos? ¿La del arco de piedra y la vista al mar? Por supuesto. Ha estado trabajando con un florista local para crear lo que él llama elegancia natural, ramas de olivo y hierbas mediterráneas, rosas blancas y jazmín, pero arreglados para que parezca que crecen silvestres. Y encontró estas antiguas linternas de latón de un monasterio que cerró en el siglo XVIII. Cuando el sol se ponga detrás de nosotros, toda la terraza se iluminará como algo sacado de un sueño. Cerré los ojos, tratando de imaginarlo. Después de pasar años fotografiando las bodas de otras personas, había desarrollado opiniones firmes sobre lo que hacía que las ceremonias fueran realmente hermosas frente a simplemente caras. Las mejores bodas que había capturado siempre habían sido aquellas en las que cada detalle reflejaba algo genuino de la pareja, donde el escenario y la celebración se sentían auténticos a quienes eran como personas. Suena perfecto. Giuseppe también quiere documentarlo todo él mismo, no profesionalmente, solo con su vieja cámara de cine. Dice, toda historia de amor merece ser preservada, y la villa ha sido testigo de demasiados momentos hermosos como para no capturar uno más. El entusiasmo de Giuseppe por nuestra boda había sido una de las alegrías inesperadas de este proceso. Cuando lo contactamos por primera vez para alquilar la villa, me había preparado para las interacciones habituales con los proveedores, profesionales, pero impersonales. En cambio, habíamos encontrado a alguien que parecía genuinamente interesado en crear magia para nosotros.
sus correos electrónicos estaban llenos de sugerencias de tradiciones locales que podríamos querer incorporar, recomendaciones del mejor aceite de oliva y vino de productores cercanos, historias sobre otras parejas que se habían casado en la villa a lo largo de los años. ¿Ha mencionado algo sobre la configuración fotográfica que discutimos? Todo está confirmado. El equipo local que recomendó parece fantástico y entienden tu visión completamente: luz natural, momentos espontáneos, énfasis en el paisaje y la intimidad de la ceremonia en lugar de poses formales. Esta era otra forma en que nuestra boda era diferente del elaborado evento de Elena en Miami. En lugar de contratar a un fotógrafo de bodas tradicional, decidimos que Lucas se encargaría de la filmación, mientras que un equipo local con el que me había conectado a través de redes profesionales capturaría las imágenes fijas. El objetivo era una documentación que se sintiera más como bellas artes que como la fotografía de bodas típica, imágenes que contarían la historia del día en lugar de solo registrar sus eventos. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Elena. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar de esto. Le mostré el mensaje a Lucas y él suspiró. Sabes, tendrás que lidiar con esto eventualmente. Lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo para pensar en lo que quiero decir. La verdad era que había estado evitando las llamadas de mi familia, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente lo que sucedería una vez que me involucrara en su pánico. Exigirían explicaciones, compromisos, cambios en nuestros planes que los harían sentir más cómodos. Mi madre lloraría. Elena me culparía por arruinar sus sueños. Y mi padre sugeriría terapia familiar o periodos de enfriamiento o algún otro intento de gestionar el conflicto en lugar de abordar sus causas fundamentales. ¿Y sí? Dijo Lucas lentamente, ¿simplemente los dejamos estar molestos? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué pasaría si reconocemos que están heridos y enojados, pero no dejamos que eso cambie nuestros planes? ¿Qué pasaría si tenemos nuestra hermosa boda en Sicilia y la compartimos con el mundo después, y dejamos que el drama familiar sea su problema a resolver? Era un pensamiento radical, al menos para alguien criado en el ecosistema de cuidadosa gestión emocional de mi familia. Me habían entrenado desde la infancia para monitorear los sentimientos de todos los demás, para ajustar mi comportamiento para mantener la paz, para hacerme más pequeña cada vez que mi presencia amenazaba el equilibrio familiar. Nunca me lo perdonarán. Quizás lo hagan, quizás no. Pero Sofía, has pasado 27 años tratando de ganar su aprobación. ¿Y a dónde te ha llevado? Ni siquiera te invitaron a la boda de tu propia hermana. Tenía razón, por supuesto. Y en algún lugar debajo de la culpa y la ansiedad por la reacción de mi familia, sentí una creciente emoción por nuestros planes que no tenía nada que ver con la venganza o demostrar un punto. Iba a casarme con el hombre que amaba en uno de los lugares más hermosos de la tierra, rodeada de personas que realmente querían estar allí. Cualquier caos que esa decisión creara para mi familia era, sinceramente, secundario a la alegría de ese hecho. De acuerdo, dije. Dejémoslos estar molestos. ¿En serio? En serio. Nos vamos a casar en Sicilia el 15 de octubre y va a ser perfecto. Lucas sonrió y sentí que parte de la tensión que había estado cargando desde la llamada de Elena finalmente comenzaba a aliviarse. Giuseppe va a estar muy feliz. Ha estado preocupado de que el drama familiar te hiciera querer cancelar. Nunca. Si acaso, me está haciendo estar más decidida a tener exactamente la boda que queremos. Después de que colgamos, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón mirando el horizonte nocturno de Portland. En 5 días, estaría en un avión a Sicilia. En 6 días, estaría casada con Lucas en el jardín de Giuseppe mientras mi familia asistía a la boda de Elena en la playa de Miami. El pensamiento debería haberme entristecido, o al menos conflictuado. En cambio, me llenó de una anticipación que no había sentido en años. Por primera vez en mi vida adulta, estaba a punto de hacer algo enteramente para mí, sin compromisos ni disculpas. Mi teléfono vibró con un último mensaje de Elena. Te quiero, aunque no entienda esto. Le respondí, yo también te quiero. Que tengas el día de bodas más hermoso. Y lo decía en serio. A pesar de todo, quería que Elena fuera feliz. Simplemente me negaba a sacrificar mi propia felicidad para garantizar la suya. El vuelo a Roma fue de 11 horas de quietud forzada que me dieron demasiado tiempo para pensar.
Lucas me recibió en el aeropuerto de Fiumicino con su bolsa de cámara colgada de un hombro y la sonrisa más grande que había visto en semanas. Después de 2 meses de videollamadas y una cuidadosa planificación desde diferentes continentes, tenerlo sólido y real frente a mí se sintió como volver a casa. ¿Cómo lo llevas?, preguntó mientras esperábamos nuestra conexión a Palermo, con su brazo alrededor de mis hombros en la concurrida terminal. Mejor ahora que estoy aquí contigo. Era verdad. Los últimos días en Portland habían sido un aluvión de llamadas cada vez más desesperadas de mi familia. Mi madre había escalado de la ira a la negociación, ofreciendo añadirme a la lista de invitados de Elena en el último minuto si cancelaba mis planes. Elena había intentado la culpa, recordándome todas las tradiciones familiares que estaba rompiendo. Mi padre había intentado la lógica, exponiendo preocupaciones prácticas sobre el costo y la complejidad de tener 2 bodas familiares el mismo día. Había escuchado todo con una creciente determinación de llevar a cabo nuestro plan original. ¿Algún último drama familiar antes de irte?, preguntó Lucas. Mi madre apareció en mi apartamento ayer por la mañana a las 7 de la mañana con café y pasteles, intentando una última vez convencerme de posponerlo. ¿Qué le dijiste? Que la vería cuando volviéramos, y que esperaba que la boda de Elena fuera todo lo que ella había soñado. Lucas me apretó el hombro. Lo estás manejando con mucha más gracia de la que yo tendría. La verdad era que no me sentía elegante. Me sentía agotada por la manipulación emocional, frustrada por la incapacidad de mi familia para ver más allá de su propia narrativa, y cada vez más enojada por los años que había pasado acomodando su disfunción. Pero también sentía algo nuevo, una sensación de claridad sobre cómo quería que fuera mi vida en el futuro. Nuestro vuelo a Palermo se retrasó 1 hora, lo que significó que no llegamos a la villa hasta después del atardecer. Pero incluso en la creciente oscuridad, la propiedad era mágica. Giuseppe nos recibió en las puertas de hierro con una linterna, como sacado de un cuento de hadas, y nos guió por el sinuoso camino de piedra hasta la casa principal. Bienvenidos, bienvenidos, dijo, abrazándonos a ambos con la calidez que había hecho tan entrañables sus correos electrónicos. Debéis estar agotados, pero mañana lo veréis todo con la luz adecuada. Esta noche, comemos y descansamos. La villa era aún más impresionante de lo que las fotografías habían sugerido. Antiguos muros de piedra conservaban el calor del día, y cada ventana daba a jardines en terrazas que parecían descender hacia el mar. Giuseppe había preparado una cena sencilla de queso local, aceitunas, pan y vino que sabía a sol. Comimos en una terraza iluminada por velas, escuchando el lejano sonido de las olas y el canto nocturno de los grillos. Mañana la florista viene temprano para empezar los arreglos, nos dijo Giuseppe mientras tomábamos vino. Y vuestros amigos fotógrafos llegan al mediodía. Sí, todo está preparado. Gracias por hacer esto tan especial para nosotros, dije. Sé que ha sido más complicado de lo habitual con toda la coordinación desde diferentes países. Giuseppe hizo un gesto de desdén con la mano. El amor nunca es complicado. A veces las familias son complicadas, pero el amor en sí es simple. Vosotros 2 os queréis. Queréis casaros. Queréis hacerlo en un lugar hermoso. Esto no es complicado. Su evaluación pragmática de nuestra situación era exactamente lo que necesitaba oír. Después de semanas de drama familiar que habían hecho que nuestra boda pareciera un acto de rebelión o venganza, la perspectiva de Giuseppe me recordó que, en esencia, esto solo se trataba de Lucas y yo haciendo un compromiso mutuo. La mañana siguiente, 14 de octubre, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas del dormitorio y el sonido de voces italianas en el jardín de abajo. Giuseppe estaba dirigiendo a la florista y sus asistentes mientras transformaban la terraza en algo sacado de un sueño. Observé desde la ventana cómo tejían jazmín a través del arco de piedra y arreglaban racimos de rosas blancas entre ramas de olivo, creando exactamente la elegancia natural que Lucas había descrito. Buenos días, hermosa novia, dijo Lucas, rodeándome con sus brazos por detrás. Buenos días, guapo novio. Desayunamos en nuestro balcón privado con vistas al Mediterráneo. El agua tenía el tono turquesa más increíble que jamás había visto, y la luz de la mañana hacía que todo pareciera pintado en oro. Entendí por qué Giuseppe había estado tan seguro sobre el momento de octubre. La luz era, de hecho, mágica. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Lucas, aunque su tono sugería que conocía la respuesta. Ninguno. Solo que no lo hiciéramos antes.
Alrededor del mediodía, nuestros amigos comenzaron a llegar, Marcos y Jimena, amigos fotógrafos de Los Ángeles que habían volado específicamente para nuestra boda, Isabella, la hermana de Lucas, con su esposo Carlos y sus 2 hijos pequeños, David, un amigo cineasta de Lucas que se había ofrecido a ayudar con la documentación. Cada llegada se sintió como una pequeña celebración, recordatorios de la comunidad que habíamos construido basada en intereses compartidos y afecto genuino en lugar de obligación familiar. «Sofía». Isabella me abrazó cálidamente, hablando en la mezcla de español e inglés que caracterizaba todas sus conversaciones. «Este lugar es increíble. Giuseppe nos ha estado enseñando los alrededores, y creo que nunca me iré de Sicilia». Isabella y yo habíamos conectado inmediatamente cuando nos conocimos hace 3 años. Era todo lo que siempre había querido en una hermana, comprensiva, divertida, interesada en mi trabajo y completamente libre de dinámicas competitivas. Viendo a sus hijos correr por el jardín de Giuseppe, sus risas resonando en los antiguos muros de piedra, sentí una punzada de tristeza por lo que me estaba perdiendo con mi propia familia, pero solo una punzada. Para cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos rosados y anaranjados, estaba completamente concentrada en la magia del momento que habíamos creado. Giuseppe se había superado con la preparación de la ceremonia. La terraza se transformó en un anfiteatro íntimo con sillas dispuestas en un pequeño semicírculo frente al arco de piedra donde Lucas y yo intercambiaríamos nuestros votos. Las linternas de latón que había encontrado arrojaban un cálido resplandor sobre todo, y el aroma jazmín y romero llenaba el aire de la tarde. «¿Estás lista para esto?», preguntó Marcos mientras comprobaba los ajustes de su cámara por última vez. Miré a Lucas, guapo en su sencillo traje azul marino, de pie bajo el arco con la puesta de sol mediterránea detrás de él. Miré a nuestro pequeño grupo de amigos, todos los cuales habían viajado al otro lado del mundo para celebrar con nosotros. Miré a Giuseppe, radiante de orgullo por lo que había ayudado a crear. Nunca he estado más lista para nada en mi vida. Mientras caminaba hacia el arco con mi sencillo vestido de seda, llevando un ramo de hierbas y rosas blancas que olía como el propio jardín, sentí algo que nunca había experimentado en ninguno de los cientos de bodas que había fotografiado, una presencia completa en el momento, sin la mancha de la ansiedad por las expectativas o reacciones de nadie más. La ceremonia en sí fue breve y perfecta. Lucas y yo habíamos escrito nuestros propios votos, promesas sencillas sobre apoyar los sueños del otro y elegir el amor incluso cuando las cosas se complicaran. Giuseppe, que se había ordenado en línea específicamente para poder casarnos, habló sobre la larga historia de la villa como testigo de historias de amor y lo honrado que se sentía de añadir la nuestra a ese legado. Cuando nos besamos como marido y mujer, con la puesta de sol ardiendo detrás de nosotros y nuestra familia elegida vitoreando, sentí que algo cambiaba en mi comprensión de cómo podría ser la felicidad. Estábamos casados, desafiando las expectativas de mi familia, el mismo día de la boda de Elena en Miami, en uno de los lugares más hermosos de la tierra. Y nunca había sido más feliz. La celebración que siguió a nuestra ceremonia fue todo lo que una recepción de bodas debería ser, íntima, alegre y completamente auténtica a quienes éramos Lucas y yo como pareja. Giuseppe había contratado a un chef local para preparar un festín con ingredientes cultivados en la propiedad, y comimos a la luz de las velas en la terraza principal, mientras un guitarrista tocaba canciones tradicionales sicilianas. Por Sofía y Lucas Isabella levantó su copa de vino local. Por elegir el amor sobre la convención, la belleza sobre la política y Sicilia sobre Miami. Todos rieron y vitorearon, aunque noté que Marcos miraba su teléfono con el ceño ligeramente fruncido. «¿Todo bien?», pregunté. «Solo comprobando el progreso de la subida. Las fotos tardan una eternidad con esta conexión wifi». Marcos había estado documentando todo el día de nuestra boda. No solo la ceremonia, sino todos los pequeños momentos, preparándonos en nuestra habitación con vistas al mar, Giuseppe presentándonos una botella de aceite de oliva de sus propios árboles, los niños jugando en el jardín mientras los adultos compartían historias con una copa de vino. Fiel a su sensibilidad artística, lo había capturado todo con la luz de la hora dorada y la composición cinematográfica que lo habían convertido en uno de los fotógrafos de bodas más solicitados de Los Ángeles. «No hay prisa», dije. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Pero incluso mientras lo decía, sentía curiosidad por las fotos. Después de años detrás de la cámara en las bodas de otras personas, ver mi propio día a través de la lente de Marcos se sentía surrealista y maravilloso. «En realidad», dijo Lucas, sacando su propio teléfono, «puede que haya un poco de prisa». Me mostró su pantalla,
que mostraba un mensaje de texto de su productora de documentales. Vi las historias de Instagram de Sicilia. Cuando vuelvas, tenemos que hablar de un posible proyecto. Esto se ve increíble. ¿Ya compartió algunas fotos?, pregunté. Solo unas pocas en Instagram. Nada importante. Saqué mi propio teléfono, que apenas había mirado desde que llegué a Sicilia. Mi contador de notificaciones de Instagram estaba más alto que nunca. 8,947 me gusta en una foto que no recordaba haber publicado. Cuando abrí la aplicación, me di cuenta de que Lucas había compartido varias imágenes en mi cuenta a lo largo del día, con mi permiso dado anteriormente, pero olvidado en la alegría de la celebración. Las fotos eran impresionantes. Una me mostraba caminando hacia el arco de la ceremonia, mi vestido ondeando con la brisa de la tarde y la puesta de sol mediterránea creando un efecto de halo detrás de mí. Otra capturaba a Lucas y a mí durante nuestros votos, ambos riendo por algo que Giuseppe había dicho, la pura felicidad evidente en nuestros rostros. Una tercera mostraba a nuestro pequeño grupo brindando. Los antiguos muros de piedra de la villa y el jazmín trepador creando un telón de fondo que parecía demasiado hermoso para ser real. Pero fueron los comentarios los que me hicieron detenerme. Cientos de ellos de colegas fotógrafos y amigos, pero también de personas que no reconocía. Esta es la boda más hermosa que he visto. ¿Dónde es este lugar? Necesito casarme aquí inmediatamente. La luz en estas fotos es increíble. Sicilia parece un cuento de hadas. He seguido tu trabajo durante años, pero estas fotos personales son tu obra maestra. Espera, ¿es este el mismo fin de semana que la boda de tu hermana? ¿No mencionaste ese drama? Ese último comentario hizo que se me revolviera el estómago. Me desplacé por más respuestas, dándome cuenta de que varias personas estaban conectando mi boda en Sicilia con la situación familiar que había mencionado de pasada en publicaciones anteriores. Oh, no, susurré. ¿Qué? Lucas parecía preocupado. Antes de que pudiera responder, mi teléfono comenzó a vibrar con una llamada de Elena. La rechacé, pero en segundos, estaba llamando de nuevo. Probablemente debería contestar, dije, apartándome del grupo. Sofía, la voz de Elena, estaba tensa con una emoción que no pude identificar. ¿Qué demonios está pasando en tu Instagram? ¿A qué te refieres? Quiero decir que tus fotos de boda han sido compartidas por unas 50 cuentas de fotografía diferentes. La gente las está reposteando por todas partes, y un bloguero acaba de publicar un artículo llamado La boda más romántica de Sicilia, con todas tus fotos. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Un bloguero? Las cuentas de inspiración para bodas se están volviendo locas con tus fotos. Esa foto tuya caminando hacia Lucas con la puesta de sol detrás de ti ha sido compartida como 1000 veces en la última hora. Esto no se suponía que sucediera. Habíamos planeado compartir algunas fotos después de regresar de nuestra luna de miel, pero en silencio, en privado, con familiares y amigos cercanos. La idea de que nuestra ceremonia íntima se volviera viral de alguna manera no se me había ocurrido. Elena, necesito devolverte la llamada. No, espera. Mamá está perdiendo la cabeza. Ha estado recibiendo llamadas de gente preguntando por tu boda, y ni siquiera sabía que las fotos existían. Tía Patricia las vio compartidas en algún grupo de bodas de Facebook y llamó a mamá llorando porque pensó que se había perdido una gran celebración familiar. Puedo explicarlo. La gente me pregunta por qué no estuve en la boda de mi propia hermana. ¿Entiendes lo que esto le está haciendo a nuestra familia? Antes de que pudiera responder, Elena colgó. Me quedé mirando mi teléfono, viendo cómo el contador de notificaciones seguía subiendo. Mis seguidores de Instagram habían saltado de 3,000 a más de 15,000 en cuestión de horas. ¿Todo bien? Giuseppe apareció a mi lado con expresión preocupada. Creo que nuestras fotos se están difundiendo más de lo que esperábamos. Ah, sí. Marcos me mostró. La Oficina de Turismo de Italia ya ha compartido una en su página de Facebook. Les encanta cuando Sicilia se ve tan romántica. La Oficina de Turismo de Italia. Abrí Facebook y encontré la publicación que Giuseppe mencionó, nuestra foto de la ceremonia con una leyenda en italiano e inglés sobre Sicilia como el destino perfecto para parejas que buscan magia y belleza. Había sido compartida 200 veces y tenía cientos de comentarios en varios idiomas.
Volví al grupo, mi mente dando vueltas. Lucas le estaba mostrando algo a David en su portátil, y pude ver las fotos de Marcos llenando la pantalla en formato de presentación de diapositivas. Lucas, dije en voz baja. Necesitamos hablar. Levantó la vista de inmediato, leyendo mi expresión. ¿Qué pasa? Las fotos están por todas partes. Elena dice que están siendo compartidas por blogs de bodas y cuentas de inspiración. Nuestra ceremonia privada aparentemente se está volviendo viral. Todo el grupo se quedó en silencio. Isabella parecía confundida. David parecía fascinado. Y Marcos parecía culpable. Puede que haya subido las fotos a mi portafolio profesional, admitió Marcos, con marcas de agua, por supuesto. Pero etiqueté la ubicación y usé hashtags de bodas. Algunos de mis seguidores tienen grandes redes, y cuando comparten cosas. No necesitó terminar la frase. En la era de las redes sociales, el contenido hermoso podía propagarse exponencialmente, especialmente contenido que se veía tan profesionalmente impresionante como el trabajo de Marcos. ¿Cuán viral estamos hablando?, preguntó Lucas. Le mostré mi teléfono. Los números habían subido aún más. 25,000 seguidores en Instagram, notificaciones demasiado numerosas para contarlas y una llamada perdida de un número que no reconocí. Quizás esto no sea del todo malo, dijo David pensativamente. Quiero decir, son fotos increíbles de un lugar increíble. Si inspiran a otras personas a tener bodas hermosas y auténticas en lugar de producciones caras, ¿no es eso positivo? Quería estar de acuerdo con él, pero todo en lo que podía pensar era en la voz de Elena, tensa de dolor e ira, y en mi madre descubriendo a través de las redes sociales que me había casado sin decírselo a la familia. Nuestra boda privada perfecta se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Y no tenía idea de cómo controlarlo. Pero mientras miraba a nuestros amigos, al rostro radiante de Giuseppe, a Lucas buscando mi mano con comprensión y apoyo en sus ojos, me di cuenta de algo importante. En realidad, no quería controlarlo. Nuestra boda había sido hermosa porque era auténtica, porque cada elección se había hecho con amor e intención. Si el mundo quería celebrar eso, quizás no era algo tan terrible después de todo. Para la mañana del 16 de octubre, nuestras fotos de boda habían explotado en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrían. Lo que había comenzado como Marcos compartiendo algunas imágenes en su portafolio profesional se había convertido en algo que nunca antes había experimentado, contenido genuinamente viral que parecía tener vida propia. Sofía, tienes que ver esto, dijo Lucas, trayendo su portátil a nuestra mesa de desayuno en la terraza de la villa. La mañana mediterránea era perfecta, con una luz dorada que se filtraba a través de los olivos y el aroma de las hierbas del jardín de Giuseppe llevado por una suave brisa. Debería haber sido el momento más tranquilo de nuestra luna de miel, pero en cambio estaba mirando números que no parecían reales. Instagram dice que la foto de la ceremonia ha sido compartida más de 50,000 veces, continuó Lucas, desplazándose por análisis que no entendía. Pero esa no es la parte loca. ¿Hay una parte más loca? David subió el metraje de la ceremonia a YouTube anoche. Ya sabes, esa película de 10 minutos que montó con todo el sonido natural y las tomas del atardecer. Dijo que quería crear algo cinematográfico para nosotros como regalo de bodas. Recordaba a David trabajando en su portátil durante nuestra recepción, murmurando sobre los niveles de luz y la calidad del audio con la misma intensidad que Lucas aportaba a sus proyectos documentales. Nos había mostrado unos minutos de metraje en bruto antes de que todos nos fuéramos a la cama, y había sido hermoso, más como un cortometraje que como un vídeo de bodas típico. ¿Cuántas vistas?, pregunté, aunque empezaba a sospechar que la respuesta sería abrumadora. 2 millones, dijo con calma. Y subiendo. En menos de 12 horas. Miré a Lucas, luego a la pantalla del portátil que mostraba un contador de vistas que parecía actualizarse en tiempo real. 2 millones de personas habían visto nuestra ceremonia de boda. 2 millones de extraños habían visto el momento más íntimo y personal de mi vida. Eso no puede ser correcto. Es correcto. Mira los comentarios. Lucas se desplazó hacia abajo para revelar cientos de respuestas en varios idiomas. La gente la llamaba la boda más hermosa que habían visto, preguntaban por la ubicación, elogiaban la cinematografía y compartían sus propias historias sobre elegir el amor por encima de las expectativas familiares.
Muchos habían conectado claramente nuestra historia con la narrativa más amplia sobre seguir tus sueños en lugar de conformarte con las expectativas de otras personas. Este es mi favorito, dijo Lucas, señalando un comentario de alguien en Australia. He estado viendo este vídeo todas las mañanas durante 3 días. Me caso el próximo mes y mi prometido y yo decidimos cancelar nuestra gran y cara recepción y usar el dinero para una luna de miel en Italia. Si Sofía puede elegir el amor sobre el drama familiar, nosotros podemos elegir la intimidad sobre la obligación. Gracias por mostrarnos lo que es posible. A pesar de mi ansiedad por la publicidad, ese comentario me hizo sonreír. Si nuestra elección de priorizar la autenticidad sobre la política familiar estaba inspirando a otras parejas a pensar de manera diferente sobre sus propias celebraciones, quizás la atención viral no era del todo inoportuna. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Elena en la pantalla. Debería contestar, le dije a Lucas, caminando a un rincón tranquilo de la terraza. Sofía, ¿qué está pasando? La voz de Elena era tensa, casi en pánico. ¿Sabes que tu vídeo de boda ha sido compartido por Good Morning America y un programa de entrevistas británico? Mamá está recibiendo llamadas de reporteros pidiendo comentarios sobre la ruptura familiar que inspiró tu escape a Italia. Reporteros. La palabra me golpeó como agua fría. Me había centrado en el aspecto de las redes sociales de nuestro momento viral, pero no había considerado que los medios tradicionales pudieran retomar la historia. ¿Qué tipo de reporteros? Reporteros de entretenimiento en su mayoría, pero también algunos blogueros de estilo de vida que están tratando esto como una especie de romance de cuento de hadas. Lo llaman la boda que rompió Internet y el amor gana en Sicilia. Hay especulaciones sobre por qué tu familia no estuvo allí y la gente está creando sus propias narrativas sobre el drama familiar y la rebelión romántica. Cerré los ojos, tratando de procesar las implicaciones. Nuestro momento privado de elegir el amor sobre la disfunción familiar se estaba convirtiendo en contenido de entretenimiento para millones de extraños. Elena, nunca fue mi intención que sucediera nada de esto. Pero tampoco lo estás deteniendo exactamente, ¿verdad? Tenía razón. David había pedido permiso antes de subir el vídeo a YouTube, y yo había dicho que sí sin pensar en las posibles consecuencias. Marcos había estado compartiendo fotos con mi conocimiento y consentimiento. En cualquier momento, podría haberles pedido que se detuvieran o haber hecho nuestro contenido privado. ¿Cambiaría algo si lo detuviera ahora? Elena guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña. Probablemente no. Ya está en todas partes. Mamá me mostró una publicación de Facebook de alguien de nuestro propio vecindario compartiendo tus fotos y hablando de lo romántico que fue que escaparas del drama familiar para encontrar el amor verdadero en Italia. Nuestro vecindario. Personas que conocían a nuestra familia personalmente ahora estaban viendo nuestra historia de boda enmarcada como un escape del drama familiar, lo cual no era del todo inexacto, pero era mucho más público de lo que jamás había pretendido. ¿Cómo fue tu boda?, pregunté, tratando de cambiar la conversación hacia algo positivo. Fue hermosa. Todo salió perfecto. Las fotos son preciosas. Rodrigo lloraba de felicidad. Y la ceremonia al atardecer en la playa fue todo lo que había soñado. Elena hizo una pausa. Pero todos seguían preguntando dónde estabas. Y ahora todos saben dónde estabas. El dolor en su voz era inconfundible, y sentí una familiar punzada de culpa. A pesar de todo lo que había llevado a este momento, en realidad no quería que mi hermana se sintiera eclipsada o opacada el día de su boda. Siento que la atención sobre nuestra boda esté afectando tu celebración. ¿Lo sientes de verdad? La pregunta me tomó por sorpresa por su franqueza. Elena, ¿qué quieres decir? Quiero decir que elegiste el mismo día exacto que mi boda, en uno de los lugares más fotogénicos de la Tierra, con fotógrafos profesionales documentándolo todo. Y ahora está recibiendo más atención que cualquier boda que haya visto. ¿Realmente lo sientes, o es esto exactamente lo que querías? Pensé seriamente en su pregunta, tratando de ser honesta conmigo misma sobre mis motivaciones. ¿Había querido que nuestra boda eclipsara la de Elena? ¿Alguna parte de mí había esperado que elegir Sicilia sobre Miami, la intimidad sobre el espectáculo, demostrara un punto sobre lo que realmente importaba? Quería tener una boda hermosa con Lucas en un lugar que se sintiera mágico para nosotros, dije finalmente.
Quería priorizar nuestra felicidad sobre las expectativas familiares por una vez en mi vida. Pero no planeé que se volviera viral, y no quería que le quitara nada a tu día. Pero si tuvieras que elegir, presionó Elena, entre hacer las paces con la familia y tener tu boda de cuento de hadas que ahora obsesiona al mundo entero, ¿cuál elegirías? Miré el jardín de Giuseppe, donde Lucas ayudaba a los hijos de Isabella a perseguir mariposas entre los olivos. Pensé en los años de hacerme sentir que era demasiado inconveniente, demasiado incómoda para la comodidad de mi propia familia. Elegiría el cuento de hadas, dije en voz baja. Siempre. Para nuestro tercer día en Sicilia, el vídeo de YouTube de nuestra boda había alcanzado los 20 millones de visitas. David estaba recibiendo llamadas de productoras interesadas en su trabajo de cinematografía. Marcos había conseguido 6 nuevos clientes de bodas de alta gama gracias a nuestras fotos. Y Giuseppe estaba recibiendo consultas de parejas de todo el mundo que querían celebrar sus propias ceremonias en la villa. Creo que he creado un monstruo, dijo Giuseppe alegremente mientras nos servía el desayuno en la terraza. 3 parejas más quieren reservar para el próximo mes. La oficina de turismo de Sicilia llamó para preguntar si podían presentar la villa en sus materiales promocionales. Todo el mundo quiere su propia boda de Sofía y Lucas. Debería haberme sentido culpable por comercializar nuestro momento privado, pero, sinceramente, estaba encantada de que Giuseppe se beneficiara de la atención. Había puesto tanto corazón en hacer nuestro día perfecto. Y si nuestra boda viral podía traer más negocio a la propiedad de su familia, eso se sentía como un resultado positivo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Lucas, haciéndose eco de la pregunta que había planteado en la mañana de nuestra boda. ¿Sobre que Giuseppe consiga más reservas? Ninguno en absoluto. Me refería a la publicidad, a tu familia. Consideré la pregunta mientras observaba la luz de la mañana danzar sobre el agua debajo de nosotros. En los últimos 3 días, había recibido docenas de solicitudes de entrevistas, miles de mensajes en redes sociales y exactamente 0 comunicaciones directas de mis padres. Elena había enviado algunos mensajes de texto, pero nuestras conversaciones habían sido tensas y breves. Sigo pensando en algo que dijo Giuseppe en nuestra primera noche, le dije a Lucas. Que el amor es simple, pero las familias son complicadas. Pasé tantos años tratando de descomplicar mis relaciones familiares haciéndome más pequeña, más conveniente, menos amenazante, pero nunca funcionó. Siempre iban a encontrar razones por las que yo era demasiado. ¿Y ahora? Ahora estoy casada contigo en uno de los lugares más hermosos de la tierra. Nuestra historia de amor ha inspirado a miles de otras parejas, y Giuseppe está reservado por completo hasta la próxima primavera. Si mi familia no puede encontrar una manera de estar feliz por eso, dice más sobre ellos que sobre mí. Lucas sonrió y tomó mi mano sobre la mesa del desayuno. Me encanta esta versión de ti. Segura, sin disculpas, eligiendo la alegría sobre la culpa. A mí también me encanta esta versión de mí. Mi teléfono vibró con una notificación de YouTube. El vídeo de la boda había alcanzado los 30 millones de visitas durante la noche, y la sección de comentarios se había convertido en un fascinante vistazo a cómo los extraños interpretaban nuestra historia. Muchos espectadores habían investigado claramente el trasfondo, uniendo a partir de varias pistas de redes sociales que no había sido invitada a la boda de mi hermana y había elegido crear mi propia celebración en su lugar. Los comentarios iban desde solidarios, bien por ella por elegirse a sí misma, hasta críticos, la familia siempre debería ser lo primero, y prácticos, ¿puede alguien compartir la información de reserva de la villa, por favor? Pero la respuesta abrumadora fue positiva, con personas compartiendo sus propias historias sobre dinámicas familiares difíciles y encontrando el coraje para priorizar su propia felicidad. Mira dije, mostrándole a Lucas un comentario que había recibido más de 1000 me gusta. He estado viendo este vídeo todas las mañanas durante 3 días. Me caso el próximo mes y mi prometido y yo decidimos cancelar nuestra gran y cara recepción y usar el dinero para una luna de miel en Italia. Si Sofía puede elegir el amor sobre el drama familiar, nosotros podemos elegir la intimidad sobre la obligación. Gracias por mostrarnos lo que es posible. Estamos iniciando una revolución accidentalmente, rió Lucas. Una revolución de personas que eligen la autenticidad sobre las expectativas. Puedo vivir con eso. Alrededor del mediodía, David se nos acercó con su portátil y una expresión que no pude leer. Bueno, dijo, sentándose en nuestra mesa, tengo noticias. Buenas noticias,
Creo, pero también es mucho. ¿Más solicitudes de entrevistas?, pregunté. El show de Ellen DeGeneres quiere llevarnos en avión a Los Ángeles para hablar sobre la boda y la respuesta viral. Pero esa no es la gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? David giró la pantalla de su portátil hacia nosotros. El vídeo de la boda alcanzó los 50 millones de visitas hace una hora. Es tendencia en YouTube en 12 países. Y Netflix llamó a mi agente esta mañana. ¿Netflix? Quieren hacer un documental sobre vídeos de bodas virales y cómo las redes sociales están cambiando la forma en que las parejas piensan sobre el matrimonio. Nuestro vídeo sería la pieza central, pero también entrevistarían a otras parejas que han tenido experiencias similares. Piensen en ello como un examen cultural de la autenticidad frente al espectáculo en las relaciones modernas. Miré a David, luego a Lucas, tratando de procesar lo que nos estaba diciendo. Netflix quería hacer un documental sobre nuestra boda, sobre la elección que habíamos hecho de priorizar nuestra felicidad sobre la comodidad de mi familia. Eso es increíble, dijo Lucas lentamente. También aterrador. ¿Qué implicaría?, pregunté. Entrevistas con ambos sobre vuestra decisión de casaros en Sicilia, la dinámica familiar que llevó a esa elección y la respuesta viral. También querrían filmar algunas imágenes de seguimiento aquí en la villa, entrevistar a Giuseppe sobre su perspectiva, quizás hablar con algunas de las parejas que han reservado bodas aquí gracias a vuestro vídeo. Un documental de Netflix sobre nosotros, sobre la elección que había parecido tan simple cuando la hicimos, pero que aparentemente había resonado con millones de personas en todo el mundo. ¿Podemos pensarlo?, preguntó Lucas. Por supuesto, pero quieren una respuesta relativamente pronto. El momento cultural en torno a vuestro vídeo está sucediendo ahora, y los documentales funcionan mejor cuando capturan las cosas en tiempo real. Después de que David nos dejara solos para discutir sus noticias, Lucas y yo caminamos por los jardines de Giuseppe hacia el mar. La tarde era cálida y perfecta, con el tipo de luz dorada que había hecho tan mágicas nuestras fotos de boda. Era difícil creer que hacía solo una semana, estaba en Portland escuchando a mi madre explicar por qué no era bienvenida en la boda de Elena. Un documental se siente como hacer todo esto aún más público, dije finalmente. Lo es. Pero quizás eso no sea del todo malo. Si nuestra historia puede ayudar a otras personas a pensar de manera diferente sobre las expectativas familiares y las elecciones personales, ¿no vale la pena? Pensé en todos los comentarios y mensajes que habíamos recibido, en las parejas que reconsideraban sus propios planes de boda, en las personas que encontraban el coraje para elegir la autenticidad sobre la obligación. ¿Qué piensas tú?, pregunté. Pienso, dijo Lucas, deteniéndose para mirarme con el Mediterráneo brillando detrás de él, que ya hemos cambiado nuestras propias vidas. Si queremos ayudar a otras personas a cambiar las suyas, esta podría ser la forma de hacerlo. Dijimos que sí al documental de Netflix. 2 semanas después, de vuelta en Portland, me encontré sentada frente a una productora llamada Verónica en una cafetería del centro, explicando la dinámica familiar que había llevado a nuestra espontánea boda siciliana. El vídeo de YouTube había alcanzado los 75 millones de visitas y no mostraba signos de desaceleración. La villa de Giuseppe estaba completamente reservada para los próximos 18 meses, y bodas de Sofía y Lucas se había convertido en un término de búsqueda de tendencia para parejas que buscaban inspiración para ceremonias íntimas en destinos. Lo que encuentro fascinante de tu historia, dijo Verónica, ajustando su equipo de grabación, es cómo se conecta con esta conversación cultural más amplia sobre la autenticidad frente al espectáculo, sobre elegir la felicidad personal por encima de las expectativas familiares. Vuestro vídeo ha provocado miles de conversaciones en línea sobre de qué deberían tratarse realmente las bodas. Nunca tuvimos la intención de iniciar una conversación cultural, dije. Solo queríamos casarnos en un lugar hermoso sin tener que gestionar las emociones de otras personas sobre nuestras elecciones. Pero es exactamente por eso que resonó. Tomasteis una decisión que priorizaba vuestra propia alegría y lo hicisteis sin disculpas ni explicaciones. En un mundo donde la gente está constantemente representando sus vidas para los demás, ese tipo de autenticidad es raro. La ironía no se me escapó, nuestro intento de escapar del escrutinio público había resultado en más atención pública de la que jamás había imaginado posible. Pero la atención se sentía diferente del drama familiar que habíamos estado tratando de evitar. Los extraños que se conectaban con nuestra historia celebraban nuestra elección en lugar de criticarla, apoyaban nuestra decisión en lugar de exigir que la cambiáramos.
¿Has hablado con tu familia desde que regresaste de Italia?, preguntó Verónica. Era la pregunta que había estado temiendo. La respuesta era complicada y dolorosa de maneras que no estaba segura de querer compartir con la audiencia de Netflix. Mi hermana y yo hemos intercambiado algunos mensajes de texto. Mis padres y yo no hemos hablado directamente desde antes de la boda. ¿Cómo te sientes al respecto? Pensé en el último mensaje de Elena, enviado 3 días antes. Vi el anuncio de Netflix. Me alegro de que te estén pasando cosas buenas, aunque no entienda nada de esto. Pensé en el silencio de mis padres, que se sentía a la vez hiriente y liberador. Pensé en el alivio de no tener que gestionar sus reacciones a cada elección que Lucas y yo hacíamos sobre nuestra nueva vida juntos. Se siente triste, dije sinceramente. Pero también se siente necesario. Pasé 27 años tratando de hacerme aceptable para personas que nunca iban a aceptarme por completo. En algún momento, tienes que elegir tu propia felicidad por encima de la aprobación de los demás. Incluso cuando esas personas son tu familia. Especialmente cuando esas personas son tu familia. Las entrevistas de Netflix se llevaron a cabo durante varios días, con Verónica y su equipo documentando no solo nuestra historia, sino el fenómeno más amplio de parejas que eligen la intimidad sobre el espectáculo para sus bodas. Entrevistaron a Giuseppe por videollamada desde Sicilia, hablaron con Marco sobre la fotografía que había hecho viral nuestra boda y hablaron con 3 parejas que habían reservado sus propias bodas en la villa después de ver nuestro vídeo. Una pareja, Sara y Miguel de Chicago, había cancelado su recepción planeada en un salón de baile para 200 invitados y en su lugar volaban a Italia para una ceremonia solo con sus padres y hermanos. Ver el vídeo de Sofía y Lucas nos hizo darnos cuenta de que estábamos planeando nuestra boda para todos excepto para nosotros mismos, explicó Sara a las cámaras de Verónica. Estábamos tan concentrados en lo que parecía impresionante y lo que haría felices a nuestras familias que nos olvidamos de pensar en lo que nos haría felices a nosotros. Otra pareja, Jessica y David de Austin, había decidido fugarse por completo después de que sus familias no pudieran ponerse de acuerdo sobre los detalles de la boda. La respuesta viral a la boda de Sicilia nos mostró que la gente realmente celebra la autenticidad sobre la obligación, dijo David. Nos dimos cuenta de que no necesitábamos el permiso de nuestra familia para tener la boda que queríamos. Escuchar estas historias me hizo sentir algo que no esperaba, orgullo. No solo por nuestras propias elecciones, sino por el efecto dominó que esas elecciones habían creado. Nuestra decisión de priorizar el amor sobre la política familiar había dado permiso a otras parejas para tomar decisiones similares. El documental de Netflix, titulado Amor sobre obligación, como una boda viral lo cambió todo, se estrenó 3 meses después de nuestra ceremonia en Sicilia. Para entonces, nuestro vídeo de boda original había alcanzado los 120 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en uno de los vídeos de bodas más vistos en la historia de Internet. El lanzamiento del documental trajo otra ola de atención mediática, pero esta vez me sentí preparada. Lucas y yo aparecimos en varios programas de entrevistas, hicimos entrevistas para revistas e incluso hablamos en una conferencia sobre redes sociales y cambio cultural. A lo largo de todo, mantuvimos el mismo mensaje, que elegir la autenticidad sobre la expectativa no se trataba solo de bodas, sino de cómo decidíamos vivir nuestras vidas enteras. El resultado más inesperado de nuestra fama viral fue un contrato para un libro. Una editorial se nos acercó para escribir una guía para parejas que navegan las expectativas familiares en torno a bodas, relaciones y decisiones importantes de la vida. El libro, Tu día, a tu manera, eligiendo el amor sobre la obligación, se convirtió en un bestseller y nos llevó a oportunidades para dar charlas por todo el país. A lo largo de todo, mi familia permaneció en gran parte en silencio. Elena y yo intercambiamos mensajes ocasionales, pero la relación se sentía permanentemente cambiada. Mis padres nunca se comunicaron directamente, aunque escuché a través de amigos en común que habían visto el documental de Netflix y lo encontraron hiriente pero bien producido. El silencio debería haberme devastado, pero en cambio se sintió como una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Las personas que realmente me amaban habrían encontrado formas de celebrar mi felicidad, incluso si no entendían mis decisiones. El hecho de que mi familia no pudiera hacer eso decía más sobre sus limitaciones que sobre las mías. Mientras estaba sentada en nuestro nuevo apartamento en Los Ángeles un año después de la boda en Sicilia, editando fotos de nuestro último proyecto y escuchando a Lucas trabajar en un documental sobre parejas que se habían conocido a través de nuestro vídeo viral, sentí algo que nunca antes había experimentado, una paz total con mis elecciones.
Nuestra boda viral había comenzado como un acto de rebelión silenciosa, una decisión de elegir la alegría sobre la obligación. Se había convertido en algo mucho más grande, un momento cultural que dio permiso a miles de personas para priorizar su propia felicidad sobre las expectativas de los demás. Las secuelas revelaron el verdadero carácter de todos los involucrados. Mis padres y Elena, enfrentados a la evidencia de su propio comportamiento, eligieron la defensiva sobre la reflexión y el silencio sobre la reconciliación. Se perdieron en su propia amargura, perdiéndose la celebración del amor y el éxito genuinos. Mientras tanto, Lucas y yo construimos una vida llena de propósito, creatividad y el tipo de relaciones auténticas que siempre había anhelado, pero que nunca supe cómo encontrar. Recordando ese momento en la cocina de mi madre cuando me dijo que haría que la boda de Elena fuera incómoda, me di cuenta de que me había dado el mayor regalo posible, el empujón que necesitaba para finalmente elegirme a mí misma.